Freddy Koch, experto en transportes. Bienvenido. Gracias por venir hasta esta montaña, Freddy. Un gusto, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Y pues sorprendido con la noticia. Esperábamos realmente un paro para hoy, pero hoy y mañana era, hoy y ¿no, mañana Freddy? era 48 horas el paro, Sí. con este bloqueo de las 1000 esquinas, una técnica que ya los transportistas han usado para poder presionar, digamos, no solamente al gobierno, al ejecutivo, sino a toda la población, ¿no? Y anoche, sorprendentemente, hubo un cambio, hubo un acuerdo con el alcalde y esto cambió un poco el panorama. Ayer estuvo acá el concejal Jorge Dulón y le pregunté por 3 escenarios. Me dijo, el primero es un acuerdo, el segundo es que el alcalde diga cómo se cobra y el tercero es que no cambie nada y un poco el conflicto se vaya tensionando todavía más. Bueno, sucedió uno de los escenarios. Viene el alcalde, nos dice, se para abruptamente el paro, valga ahora sí la redundancia, y tenemos todavía flecos por cortar porque hemos entrevistado a dirigentes de los gremiales, a dirigentes también vecinales, y no se va a quedar la cosa así. Van a también a plantear sus protestas. Por ahora el transporte está, no voy a decir feliz de la vida porque habrían querido subir más las tarifas, pero dicen que sobre esta base van a retroceder, pero falta todavía saber qué dicen las y los usuarios que también están organizados y qué dicen sectores específicos. ¿Cómo se mueve el mapa, Freddy? ¿Cómo entiende usted este momento del transporte en medio de una tormenta económica muy complicada, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es la periodicidad con la que se pueden dar estos cambios, estos movimientos de la tarifa, ¿no? La historia de la ciudad de La Paz nos ha mostrado que esto ocurre cada 8 o 10 años, ¿no? Ese es el tiempo en el que se puede discutir un alza en las tarifas, ¿no? Que va no de la mano necesariamente de la inflación, ¿no? La inflación, a veces los ajustes inflacionarios, sobre todo en los salarios, se hacen en mayo, anualmente, ¿no? Pero los transportistas tienen como 8 años en los que no cambia su tarifa. Entonces, estos momentos en los que se discute en las ciudades, no solamente el caso de La Paz, sino en cualquier ciudad, son momentos en los que realmente se puede hacer una reconfiguración o se puede plantear una transformación del transporte. Creo que los transportistas van a estar bastante cómodos, porque la expectativa de ellos era el 2.53, 2.50 en la tarifa corta y 3 bolivianos en la tarifa alta. Básicamente el acuerdo muestra eso, 2.40, que con lo que decías del matacambio puede convertirse en 2.50 y 3 bolivianos, que era la expectativa. Entonces yo creo que por eso los transportistas también no la pensaron 2 veces, aceptaron y suspendieron el paro inmediatamente, sí, ¿no? Lo cual no creo que tenga la misma cara, digamos, para todos los dirigentes vecinales, que es la tercera pata de la mesa, ¿no? Ahora, Freddy, hablaba de este tiempo, ¿no? Los 8 años al margen de los movimientos que trae la inflación. ¿Esto quiere decir que ya era tiempo de hacer un cambio, que ya estaba de buen tamaño esto de las tarifas y que había que hacer un cambio? Se está claro de que la economía de los transportistas iba deprimiéndose cada vez más, ¿no? Con la tarifa que ellos tenían, lo que tenían que hacer era trabajar en vez de 8 horas, 14 horas, digamos, para obtener la renta diaria. Y eso es un abuso y de alguna manera la subvención del transporte viene por la mano de los transportistas, ¿no? Los transportistas van destruyendo, si vale el término, sus unidades, porque le van haciendo un pésimo mantenimiento, le ponen repuestos usados, van depreciando su capital de alguna manera. Ellos no se dan cuenta, pero de esa manera se subvenciona el sistema de transporte público en la ciudad de La Paz. Definitivamente esto no trae buenos augurios para la ciudad a largo plazo, ¿no? Por supuesto que en este último tiempo la generación de este dólar paralelo y el incremento desmesurado de muchos de los insumos del transporte que se importan, hablemos de llantas, baterías, el mismo aceite, bueno, todos estos insumos que han subido muchísimo. Entonces, claro que era un buen momento para generar una discusión y había que hacerlo, ¿no? El problema es de que la población no ha sufrido un incremento salarial, ¿no? Entonces, todo el sector asalariado del país yo creo que es el que más va a sufrir, porque no hay un incremento salarial, porque todo el sector que es
el comercio formal e informal de alguna manera ya ha subido sus tarifas, ¿no? Uno va a la Feria del Alto y la gente inicia despeinado porque lo único que han hecho es nivelar sus precios al 11.30 del dólar, digamos, ¿no? En el comercio formal ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces esta gente yo creo que es la que menos va a sufrir un impacto en el incremento del... Los que sí van a sufrir o los que sí tal vez vamos a sufrir somos quienes somos asalariados, que ahí hay un congelamiento de nuestros ingresos, por lo tanto somos el sector que va a sufrir más este cambio. O quienes no tienen un salario y dependen de algún emprendimiento que a su vez también sufre estos movimientos de la inflación, ahora del incremento del pasaje, sea minibús, sea trufi, en fin. Le cuento, Freddy, que hemos tenido una entrevista hoy en la mañana con el secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz, Chuquiagomarca, y nos dijo algo que de repente nos sirve para este diálogo. A ver, vamos a este pedacito, por favor. Como transportistas, la idea no es matar el carro. Primero, nosotros también vamos a empezar. Anoche recién se han soltado las tarifas. No hemos tenido el momento para poder conseguir las moneditas, pero ya en estos días vamos a empezar a trabajar en todo eso, todo el tema de los celulares. Vamos a decirlo claramente, nosotros no vamos a sacar cara de aquellos compañeros que estén infringiendo, eliminar el trameaje. Hay un trabajo comprometido, una vez más te lo digo. Pienso que como municipio también este no es un trabajo solamente del transporte. Pienso que aquí también la alcaldía, vecinos, transportistas, gremialistas, tenemos que dar un apoyo, en especial en el casco urbano, y reordenar el municipio de La Paz creando paradas de embarque y desembarque y así poder eliminar las paradas intermedias que tenemos. Lo otro que también se ha tocado es velar el tema y garantizar que el transporte cumpla de origen a destino, que es también lo otro que se ha tocado, que los carros que tenemos en este momento sean confortables y den la seguridad y un mejor servicio a lo que es el usuario. No te olvides que el escolar también tiene un horario de ingreso y un horario de salida. Y ahí también nosotros vamos a establecer eso como hemos quedado. Se había dicho que de 7:30 a 9 de la mañana es uno, y de 12:30 a 2 de la tarde, y en la tarde de 6 a 7:30 de la noche es donde van a correr las tarifas para el escolar. Me hablabas de mejorar los asientos, toda esa situación. Dentro de las comisiones que hemos trabajado, también se han puesto parámetros y esas son las últimas cosas que tenemos que coordinar. Sobre la invitación de la alcaldía, nosotros estamos predispuestos a que el día de hoy nos pueda invitar el alcalde, cosa de que podamos depurar algunas cosas que nos faltan para en beneficio de la sociedad y del usuario. Voy a volver a la cueca de hoy para repetir que ni en el amor ni en el transporte yo creo en ciertas promesas. ¿Por qué, Freddy? Porque en algún momento se dijo que no iba a haber trameajes y seguimos con los trameajes. Se dijo que íbamos a viajar más cómodamente y no viajamos más cómodamente. En muchos casos, cuando no hay transporte, hay que sentarse sobre el freno de mano del trufi o del minibús. Esto de no usar celulares tampoco lo creo mucho. Es decir, son como las promesas de un momento de cambio, pero no creo que en efecto se haga una mejor revisión técnica, que no usen celulares, que no hagan trameaje, que hagan estos pasajes diferenciados para los escolares. Dice Santos Escalante, van a correr las tarifas de los estudiantes. Los que corren son los minibuses porque se van a escapar de los estudiantes. Y reitero, no estoy en contra de los cambios, pero tengo ciertas dudas sobre estas promesas que se hacen, que no tienen el respectivo control de las autoridades respectivas, alcaldía, en fin. Y cambiamos la tarifa, pero no cambiamos la calidad. El peor de los ejemplos es la factura que hemos visto hace poco, un minibús que no puede controlar los frenos y termina atropellando a dos muchachas que estaban caminando en la acera, y vivimos lo que vivimos todos los días, no solamente con minibuses, sucede con camiones, con micros del año de la pera, en fin, estamos con estos problemas. Freddy, ¿hay algún mecanismo que nos permita cambiar este sistema o estamos nomás abandonados a este diálogo, este acuerdo que no siempre se cumple? Sí, sí.
Bueno, la pregunta es muy profunda y pasa, yo creo, por una visión, ¿no? ¿Qué visión tenemos de la ciudad y hacia dónde queremos ir en la ciudad con nuestro sistema de transporte? Hablaba de que este tipo de cambios, discusiones sobre el servicio de transporte se dan cuando hay un cambio de tarifa y eso ocurre 10, 8 años, ¿no? Creo que esta oportunidad la hemos vuelto a desperdiciar lastimosamente porque hemos vuelto a establecer una tarifa en base a acuerdos, ¿no? Y estos acuerdos, como bien lo mencionas, no generan ninguna imposición, por lo tanto pueden ser cumplidos como también no pueden ser cumplidos, o pueden ser cumplidos en los primeros meses quizás, ¿no? Como una escobita nueva que barre bien, y luego vamos a volver nomás a las prácticas de la costumbre, porque no hemos cambiado en esencia la propuesta de cómo queremos nuestro sistema de transporte público. En la anterior configuración, hace 8 años, por ejemplo, se ha dado una tarifa entre 1,80 y 2 bolivianos para los buses. Para mí ese fue un error y yo lo manifesté en su momento, porque nosotros necesitamos subir algo más la tarifa de los buses para que sea atractivo para los que manejan buses el poder seguir en el negocio, de manera que puedan seguir mejorando sus buses o inclusive introducir nuevos buses, ¿no? Pero como se puso una tarifa que es inferior, ya no era un negocio manejar buses. Y en estos 8 años lo que hemos visto es una desaparición paulatina de los buses y un incremento, por supuesto, del servicio de Munibus. Entonces, fíjate que solamente con cómo fijamos nuestras tarifas, nosotros estamos decidiendo los próximos 10 años de cómo queremos nuestro sistema de transporte. Y las metamorfosis, ¿no? Claro, y claramente hacia donde nos va a llevar esta tarifa es a un incremento de la cantidad de minibuses, la desaparición total seguramente de los buses, porque no han anunciado todavía cuál va a ser la tarifa del bus. Vamos a ver qué tarifa se le coloca, si este es un incentivo o no económico para que existan más buses, qué es lo que debería ocurrir. Entonces, nuevamente, los acuerdos o las negociaciones de las tarifas no deberían basarse en acuerdos, sino yo creo en compromisos estructurados. Y eso significa, por ejemplo, de que no necesitamos que el chofer nos prometa que va a retapizar, por ejemplo, sus asientos y va a hacer una revisión cada 2 meses con Pedrito el mecánico, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es implementar un sistema de revisión técnica vehicular para que todos los vehículos vayan a una inspección técnica asistida por equipos electromecánicos que verifiquen realmente el estado de los vehículos y sea un tercero el que dirima si ese vehículo está o no en condiciones de prestar un servicio. Más allá de la estética, yo me voy a las cosas profundas. ¿Cómo está la dirección? ¿Cómo están los frenos? ¿Cómo están las luces? Y esos elementos de seguridad que precisamente deberían evitar esos feos accidentes de tránsito que hemos tenido con muertes. Entonces, la reconfiguración del transporte solamente se va a dar cuando se planteen un cambio estructural en los sistemas y no basado en estos acuerdos que solamente son promesas al aire. Vamos a ir, Freddy, al mapa, porque entiendo que forma parte de sus intereses el transporte en los países, en el nuestro y en una comparativa también con otros. Pero antes quiero jalar una vez más el fleco económico. ¿Por qué? Porque Freddy habló de estas otras instancias donde ya se han asumido los cambios disparados por la inflación. Sin embargo, me parece que se pueden volver a activar con este cambio de tarifas. Claro. Hablemos de los gremialistas. De hecho, nuevamente, esta mañana en La Razón Radio entrevistamos a Omar Calcinas, dirigente gremial de La Paz, en nuestra edición de hoy de La Razón Radio, y sí nos dijo que las cosas no se van a quedar así nomás. A ver, lo vamos a ver nuevamente. Estamos en rechazo, ya que usted tiene que ver, está habiendo mucha problemática con la alza de la canasta familiar, con la decadencia del dólar, con tantas cosas, y esto más de golpe, yo creo que también no están viendo a la familia gremial que vive al día. Ahora, este incremento de tarifas va a repercutir en básicamente incrementar los productos que los gremiales venden. La verdad, es la verdad. Y perseverantemente desde hoy en adelante la familia gremial está de pie para cualquier repercusión ante la vista de este mal alcalde que tenemos, de esta maldita gestión. Hoy día mismo nos estamos reuniendo en una asamblea magna para tomar determinaciones
Para luego, yo creo que también toda la población paseña está alerta en esto, que todos debemos estar unidos, salir a las calles, salir a lo que es paro de movilizaciones. No ha habido ningún acuerdo, no ha habido ninguna reunión, recalcar a toda la paseñidad que esto ya basta de tanta ineptitud del alcalde, ya que también se sabe muy bien que todo se queda en mesa, todos deben tener acuerdos, pero lamentablemente no se está tomando en cuenta a toda la ciudadanía. Esto nos dijeron en el sector gremialista y Freddy, vuelvo, de repente ya hicieron un ajuste, pero con este cambio de tarifas pues van a colar un siguiente ajuste y no es el único ámbito en el que se va a mover. Me pregunto, tratando de ser justa también, las trabajadoras del hogar son muchísimas mujeres que vienen a limpiar nuestros hogares, a cuidar a nuestros hijos por horas, ya no es lo que había hace mucho tiempo con, no se les decía a las trabajadoras, se decía la empleada, la sirvienta que estaba en la casa. Hoy las trabajadoras del hogar tienen un horario de ingreso, de salida, y llegan así, llegan en minibús, llegan en micro, se trasladan de esa manera. Vamos a reconocer nosotros quienes las empleamos, porque limpian nuestras casas, cuidan a nuestros hijos, cocinan. Hay alguien que está encargándose por lo menos un par de horas de mi hogar mientras yo estoy trabajando en la oficina. Sucede con tantas familias. Quienes les pagamos, no hay contratos, no hay una supervisión directa. Vamos a cubrir este incremento, mañana vamos a pagarles este suplemento y así con otros sectores. Esto trae una cadena, ¿no? ¿La ha pensado, Freddy? El transporte es un catalizador de inflación, definitivamente, ¿no? Sube el transporte y sube todo, decía, ¿no? Y hoy en día peor. Si es como que la tenemos marraqueta, esta ¿no? situación, claro, es un catalizador de inflación. En algún momento se había planteado, por ejemplo, que la discusión de la subida de las tarifas se la postergue a mayo, en el momento en el que el gobierno anuncia un reajuste en los salarios, por ejemplo, y el reajuste en las tarifas sea proporcional de alguna manera, para evitar esta especulación que puede generarse también en estos momentos, porque ahora mucha gente que le están cambiando su estructura de costos va a repercutir en incrementar sus precios. Entonces van a subir los precios, varios economistas ya hablaron de esto en varios medios, ¿no? Y cuando venga en mayo un incremento salarial, nuevamente vamos a tener otro pico de inflación. Entonces, claro, en momentos tan sensibles de la economía boliviana como este, pues el mover las tarifas realmente puede ser muy riesgoso, ¿no? Y naturalmente esto a mayo seguramente que va a tener una discusión muy diferente. Si el gobierno estaba pensando en un incremento del 4%, seguramente eso va a tener que ser más, porque eso no hay otros elementos en este momento en juego, ¿no? Entonces, yo creo que van por ahí los temas principales, pero yo quisiera volver nuevamente a la objetividad, digamos, de cómo nosotros estamos pensando en nuestra ciudad. Usted, señor ciudadano, usted vecino, usted que está mirando el programa, ¿cómo se imagina su ciudad de aquí a 10, 15 años? ¿Se le imagina con los mismos minibuses o se le imagina con buses, con paradas fijas? O sea, basta salir un poquito de nuestras fronteras y ver lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Chile, en Colombia, en cualquier país de la región, ¿no? Tal vez Bolivia es uno de los pocos países en los que se mantiene este sistema de transporte muy sui generis, que es con pequeñas busetas, minibuses de 12, 14 pasajeros. Pero además, Freddy, y quiero aprovecho y corto un poquito para que me termine de dibujar el mapa para alguien que no es del país, porque yo sí entiendo que el minibús, el sindicato, el teleférico sí es un transporte público, el Puma Katari también, el minibús no, pero no es del todo privado porque las tarifas las define la alcaldía y hay un sindicato y tampoco se puede hacer un teleférico hasta el aeropuerto porque vienen los sindicatos y dicen no nos corten nuestra entrada hacia el aeropuerto. Entonces hay un sistema que es definitivamente muy mestizo. Podríamos dibujar un poco para comprendernos nosotros como sociedad también, cuando tiene que explicarle Freddy a un coreano, ¿cómo es el transporte en Bolivia? ¿Cómo haríamos el mapa?
Bueno, hay un término que se usa en la transportología que es la regulación, ¿no? Entonces, cuanto más existe la supervisión del Estado en el funcionamiento y en la operación del transporte, se lo denomina un transporte regulado, ¿ya? Y cuanto menos presencia del Estado hay y se lo hace más a capricho, digamos, y algo espontáneo que ha ido dándose en el tiempo, como en el caso boliviano, se lo llaman los sistemas no regulados o muy poco regulados, ¿no? El sistema de los minibuses es absolutamente desregulado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque primero que todas las rutas han sido generadas a capricho de los transportistas, ¿no? Perdón, público, sí. Solamente nos quedamos con el teleférico, con el Puma, con el tren eléctrico, el Guaynabús y punto. En esencia, esos son sistemas de transporte público operados por el sector público, ¿ya? Los otros son sistemas de transporte público operados por privados, ¿no? En este caso los transportistas son entes privados, ¿no? Son capitales privados que prestan un servicio a la ciudadanía, sí. Y por eso se lo denomina transporte público, ¿ya? Entonces, pero sí, sindicalizado, y eso le da un carácter diferente, ¿no? Le da un carácter absolutamente diferente. A esto se le llama una estructura piramidal que tienen los transportistas. Y hay una máxima también que yo creo que sirve muy bien para explicar sobre todo a la población esto, que dice el dirigente vive del transportista y el transportista de su trabajo. ¿Qué significa eso? De que nuestro sistema, como está estructurado a través de sindicatos, ¿no? Grupos de transportistas, si un transportista quiere entrar a formar parte de un sindicato, tiene que pagar un ingreso. Ese ingreso puede variar desde los $100, $500 hasta más de los $30,000 que cuesta el ingreso en una ruta, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, paga. Luego, cada día que trabaja tiene que pagar también una cuota para poder operar en el sistema. Como una, ¿no?, membresía, ¿no? Es una membresía y una cuota diaria. Ahora, ¿dónde va toda esa plata? ¿No? Esa plata es administrada por los dirigentes del autotransporte, muy poco fiscalizada. De hecho, el gobierno no fiscaliza nada de esos recursos, o sea que solamente Dios sabe realmente cómo se administran esos recursos. Entonces, ahí viene precisamente esta máxima, de que al dirigente del autotransporte lo que realmente le interesa es de que haya la mayor cantidad de transportistas. Cuanto más transportistas entren al servicio, ellos reciben más dinero de ingreso, claro, y reciben cada vez más dinero. En cambio, el transportista, cada vez que entra un nuevo transportista, tienen una competencia adicional, porque cada vez son más y la torta es la misma, así que hay que dividir en más pedazos, o tienen que estirar sus jornadas laborales a 12, 14 horas diarias para poder juntar el recurso. Entonces, el sistema nos muestra cómo está organizado, que es bastante perverso. Porque lo que está haciendo el sistema, y sin la participación del Estado, es introducir más vehículos. Pregúntenle al director de Movilidad Urbana de La Paz, ¿cuántos minibuses prestan servicio en La Paz, por ejemplo? Yo les puedo asegurar que, y les apuesto lo que quieran, que él no sabe exactamente, porque nadie sabe en este momento cuántos minibuses prestan servicio en la ciudad de La Paz. De hecho, le podemos hacer la pregunta, sí, porque nuestro equipo acaba de lograr un contacto con Óscar Navarro, oficial asesor de la Alcaldía de La Paz, sobre estas autotarifas, sobre estas tarifas del autotransporte, a propósito de este cambio que se ha dado en estas últimas horas. Gracias por estos minutos, Óscar Navarro. ¿Nos escucha bien? Sí, perfectamente, Claudia. Hola, Freddy. Buenos días para todos. Gracias, Óscar. Del autotransporte y estas, yo decía autotarifas, me equivoqué, pero puede funcionar esto de autotarifas en la medida en que hay cierto campo de autodefinición en el transporte. No necesariamente esto se regula desde el Estado grande, en el que obviamente metemos también a los municipios. Esto se define un poco en un tire y afloje, ¿no?, de este tipo de transporte que es tan mestizo, estas instancias estatales y la ciudadanía, que puede estar organizada o no. Me decía Freddy, ¿conocerá el municipio la cantidad de minibuses, por ejemplo? ¿Ustedes acceden a esta información, Óscar? Con exactitud no tenemos el número de unidades que prestan servicio en las 500 líneas que existen en la ciudad de La Paz. Sin embargo, creo que coincidiendo con Freddy, nosotros hemos establecido en la resolución ejecutiva ayer de que el gobierno municipal va a realizar un estudio sobre el máximo de unidades que tiene que tener cada línea. Freddy muy bien decía, es lamentablemente un negocio de los dirigentes
el incluir más miembros a ese sindicato porque ellos reciben pagos por esos ingresos. Entonces, si bien actualmente la ley establece un mínimo, no establece un máximo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer durante los 6 siguientes meses, de manera de que se pueda equilibrar la oferta y la demanda del servicio. Ahora, mi pregunta, Óscar, es, ¿lo lograrán? Porque ayer, solamente en estas últimas horas, ayer, entre anteayer y ayer, hemos visto cómo los han sonado a los trabajadores municipales, con chaleco, mujeres, los han golpeado. Me pregunto si van a tener la fuerza, la autoridad para regular esto, ¿no? Cuando los sindicatos son muy poderosos, Óscar. No hay peor intento que el que no se hace. Nosotros vamos a establecer el estudio, vamos a hacer que los minibuses tengan GPS para controlar el trameaje y varias medidas para mejorar la calidad del servicio. Vamos a controlar los pasajes de los estudiantes, de los adultos mayores, pero comenzando y hablando con ellos, yo creo que se puede llegar a consensos de manera de que mejore el servicio de transporte público a la ciudad de La Paz. Es una tarea complicada, pero hablando con ellos se ha logrado avances, se ha logrado que ellos intenten cumplir los compromisos que no lo hicieron en el pasado. Entonces creo que podemos avanzar y podemos llegar a acuerdos mínimos. Y la última pregunta para Óscar Navarro. ¿Están conscientes también en el municipio de que esto va a desencadenar otros incrementos? Gremialistas ya nos han dicho que van a hacer ajustes a los productos que ofrecen. Me pregunto dónde más se van a hacer ajustes. Hablaba, por ejemplo, de trabajadoras del hogar que se transportan y cambiarán también los costos, ¿verdad?, de este transporte. Van a darse otros movimientos en la economía. ¿Están conscientes de esto, tomando en cuenta que las economías de los transportistas también se han modificado? Y tiene razón el minibusero cuando dice, furioso, a mí me ha subido el dulce, me ha subido el material escolar. Hay que entender que estamos en una crisis que está mojando a todos, pero sobre todo a los sectores vulnerables. ¿Lo tienen en cuenta en el municipio? Nosotros hemos hecho el análisis del impacto del incremento de las tarifas en los estratos menores que tienen ingresos menores a 5.000 bolivianos, y eso está entre el 7 y 8%. Por tanto, va a tener un impacto. Sin embargo, en otros rubros, los precios de los productos que venden los gremiales no tienen un mayor efecto. El efecto sobre los productos que venden los gremiales es del tipo de cambio. Y el tipo de cambio se ha depreciado en 68%. Los pasajes solamente han subido 20%. El mínimo nacional desde el 2016, que fue el último ajuste hasta el 2024, ha subido en 38%. Entonces, creemos que el nuevo precio innegable que va a requerir de un esfuerzo de los ciudadanos, pero es el que menos va a impactar en su economía. La carne costaba 45 bolivianos, ahora cuesta 80. Ok, muchas gracias. Óscar Navarro, oficial asesor de la Alcaldía de La Paz, gracias por estos minutos para seguirle dando vueltas a estas tarifas del autotransporte y pronto podremos estar con usted. Gracias por el tiempo, que tenga una linda jornada. Gracias, Claudia. Bueno, volvemos con Freddy Koch, que está acá porque es un observador, conocedor de la movilidad eléctrica como especialidad, pero como usted verá, conoce de este mundo enorme del transporte público, del transporte privado, sindicalizado, ha trabajado en la cooperación suiza en Bolivia, conoce de movilidad urbana, de movilidad eléctrica, de las innovaciones en el transporte sostenible, así que es una de las voces que en estos momentos tiene que estar en los medios de comunicación. Freddy, ¿qué es lo que le preocupa en estos momentos como país, como economía y como mapa general de transporte? ¿Qué recomendaciones podemos hacer en este momento de nuevas tarifas?
Sí, yo sinceramente recomendaría no solamente al municipio de La Paz, sino a todos los municipios que están en esta discusión, generar acuerdos vinculantes importantes, no solamente aquellos de corto plazo, sino también de mediano y de largo plazo. Voy a citar algunos. Creo que es importante en La Paz, por lo menos, que ya se acabe el quinto pasajero, ¿no? Esta práctica de llevar un pasajero adicional en el asiento de adelante sobre el freno de mano es algo realmente insostenible, ¿no? En ningún país del mundo lo aceptan, ¿no? Y aquí en La Paz nosotros vemos esto realmente de una manera muy natural. Sí. Ese tipo de cambios creo que es importante. El segundo sería el ir retirando paulatinamente vehículos de la menor capacidad. Había hablado de los carries, por ejemplo, que son vehículos que ya no pueden prestar ese tipo de servicios. O sea, no podemos hablar de transporte público si estamos hablando de ese sistema, ¿no? Y no decir mañana, démosle plazos vinculantes, 1 año, 2 años, para que se retiren este tipo de unidades. El tercero, siempre los transportistas han mencionado en estas discusiones la modernización del transporte, de que vamos a ir a la modernización, necesitamos el apoyo. Y aquí yo creo que es importante también que el gobierno nacional sea quien se involucre en esta discusión, porque es difícil pedirle a un municipio que resuelva los modelos financieros para la incorporación de nuevas unidades modernas en el transporte público. Esto pasa necesariamente por la vinculación y el trabajo con el gobierno nacional. Y creo que el gobierno nacional está súper vinculado en este tema por dos aspectos. Uno, porque decíamos el catalizador de la inflación, y obviamente si hacemos los cálculos económicos podemos hablar de un impacto en la economía menor de 8%, pero cuando hablamos de la especulación es otra cosa, ¿no? La especulación nos puede llevar mucho más allá de lo que nos lleva a la econometría. Y el otro elemento es el consumo de los hidrocarburos, ¿no? Tenemos un problema serio, tal vez es el problema más importante que tenemos en este momento en la caja fiscal, que es la subvención de los hidrocarburos. Miles de millones de dólares anuales que subvencionamos para que el precio de los hidrocarburos sean bajos, ¿no? Y ya lo han anunciado varios de los candidatos o quienes quieren ser presidentes en la próxima gestión. El mismo presidente ya ha hablado de que se tiene que ir retirando paulatinamente la subvención de los hidrocarburos, que es algo que es insostenible para el país, ¿no? Entonces, el modificar y el empezar a cambiar nuestra matriz energética en el transporte público impacta directamente y positivamente en la reducción de la subvención de los hidrocarburos. Y es por eso que el gobierno nacional debería ser parte también de esta discusión. Entonces, aprovechar, yo digo, este tipo de momentos en el que se abre de alguna manera la carpeta y se discute sobre una tarifa para volver vinculantes ciertos elementos, ciertos hitos a mediano y largo plazo. Y no solamente hablar de ya la modificación de la tarifa y todos contentos y mañana nadie vuelve a hablar del transporte por los próximos 3, 4 u 8 años. No sabemos cuánto tiempo va a ser sostenible esta tarifa. Y hay que tener autoridad, no autoritarismo, autoridad para que se cumpla sobre sindicatos enormes a los que también hay que regular, tomando en cuenta de que no son públicos en sentido estricto, ¿no? Oscar mencionó de que se va a hacer un estudio de cuántos vehículos son los necesarios. Ese tipo de estudios nos pueden arrojar números alarmantes. De pronto son 2.000 o 3.000 minibuses los que necesitamos y tenemos más de 20.000, ¿no? Entonces yo creo que con el estudio, o si bien vamos a tener la información, no deberíamos quedarnos ahí. Ya hace 11 años un consultor internacional que estuvo asistiendo al gobierno nacional de La Paz planteó un censo. El censo de los transportistas, el censo de las unidades y congelar, hacer una pausa ambiental, si quieren llamarle así, y no entra ni un solo minibús más, ¿no? Somos los que estamos y estamos acá. Y cada vez que quiere entrar un minibús nuevo, tiene que salir otro de forma chatarrizada, ¿no? Entonces, de esa manera, por lo menos, vamos a cerrar el cerco. Y una vez que tenemos cerrado el cerco, podemos empezar a organizarnos. Entonces, creo que otro compromiso de los transportistas en esta situación debería ser acceder al censo. Obviamente que los transportistas no quieren saber de ser censados, porque ellos prefieren estar ahí un poquito en la clandestinidad, ¿no? Claro. Para poder tener esa flexibilidad de moverse entre La Paz, el Alto Biacha, a veces se van a prestar servicio a Oruro, a veces trabajan de transporte escolar, no sé, tienen múltiples funciones, ¿no? Y entonces el hacer un censo sería realmente decir, estos somos y ahora nos empezamos a reorganizar. Censar y regular. Sí, y este tipo de compromisos que llevan
llevan a una visión de cambio realmente, a una visión de transformación del transporte, yo creo que son los que deberían incluirse en la agenda con los transportistas al momento de hacer un cambio en las tarifas, ¿no? Un último elemento que no quería dejar de mencionar es la disponibilidad al pago que tiene el ciudadano. Yo creo que La Paz no es diferente a lo que ha ocurrido en América Latina. La gente está dispuesta a pagar un poco más por un mejor servicio. Por ejemplo, una de las rutas más utilizadas del teleférico es la línea amarilla, ¿no? Miles de personas diariamente se transportan en la línea amarilla, cuesta 3 bolivianos, cuesta más que un minibús, ¿no? Y a veces necesitamos hacer un empalme con otra línea, son 5 bolivianos. ¿Y la gente por qué lo está usando? Porque realmente está dispuesta a pagar un poco más por un mejor servicio, un servicio puntual, un servicio limpio, un servicio que le ofrezca ciertas garantías. Esto abre una ventana de oportunidad muy interesante para el autotransporte. Y cito el caso de Lima, Perú. En Lima, Perú, cuando se discutió los transportes hace muchos años atrás, el gobierno municipal y el Callao, ambos, promovieron lo que se llama el transporte ejecutivo. Son buses que están mucho más regulados, ¿no?, que los que hablábamos, regulación de regulación, ¿no?, que van a tener una tarifa más alta, ¿ya?, pero tienen que cumplir con muchos estándares de calidad, desde el tamaño de los buses, que era un bus patrón, ¿no? Entonces, como se abrió esta posibilidad, muchos transportistas vendieron sus unidades viejas, con las que cobraban una tarifa baja, compraron el bus grande con el que tenían una tarifa más alta, y los buses siempre paraban llenos, porque la gente tiene esa disponibilidad a pagar más por un mejor servicio. Y hoy por hoy, gran parte del transporte público en Lima ha cambiado a este modelo ejecutivo que se llama, ya no es más ejecutivo porque ya es la mayoría, digamos, pero hemos hecho un upgrade, hemos mejorado nuestro sistema de transporte público en base a este tipo de compromisos a mediano y largo plazo, no solamente los inmediatistas, que es, digamos, el estar contentos con la nueva tarifa. Muchas gracias. Freddy Koch, ha sido útil, esclarecedor, y esperemos seguir con este diálogo en este tiempo que viene. Todavía hay mucho por pensar, imaginar, regular, ordenar en el transporte. Gracias, Freddy.